Bueno, la siguiente sesión es centrándonos en patrones en DDD, patrones Domain Driven Design. Va a ser simplemente un overview sobre el proyecto que hicimos sobre patrones en Domain Driven Design, como comento, y que escribimos esta guía que después el que no tenga este libro, pues, tengo ahí como unos 80, 90, pues el que no lo tenga, pues podré escoger uno. Y, va a ser simplemente el enfocar qué hemos hecho y simplemente media hora. La otra media hora queríamos reservarla para Diego Vega, que es del grupo de producto de Entity Framework en Redmond, en Seattle, en Microsoft, donde va a contaros un poco toda la parte nueva de, muy brevemente, de Entity Framework 4.1, Code First y toda la parte de Entity Framework que, digamos, encaja muy bien con el desarrollo o la implementación de patrones DDD y luego incluso pues un poco hacia futuro, hacia dónde va a ir evolucionando el roadmap de Entity Framework, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poco la idea de la sesión. También resaltar que al final, habréis visto en DDD, realmente es todo lo que ha estado contando Eric Evans sobre el modelado, y esa es la parte importante, y para llegar ahí realmente tienes que enfrentarte a un problema concreto, un proyecto concreto, etcétera, ¿no? Sin embargo, luego, pues si tú ves toda esa parte de modelado, etcétera, al final dices, vale, pero esto ¿cómo lo hago concretamente en .NET? ¿O cómo implemento concretamente una domain entity? ¿O cómo implemento concretamente un repository? ¿O un value object? O cosas así, ¿no? Y eso es un poco el gap que nosotros vimos que existía, y por eso desarrollamos y creamos esta guía de arquitectura y de desarrollo de implementación para simplemente proponer, hacer una propuesta de posible implementación de patrones DDD en .NET. Pero no significa que DDD sea eso solamente, eso es simplemente cómo implementar patrones típicamente usados en DDD, pero DDD es realmente el cómo modelar vuestros dominios, los diferentes bounded context que pueda haber en una aplicación, y eso solamente lo vais a poder ver pues enfrentándoos a un proyecto complejo, grande, con diferentes bounded context, etcétera, ¿vale? Y bueno, al final, en todo proyecto grande, toda aplicación grande, hay una pregunta, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo diseño y qué arquitectura hago para mi aplicación, que va a ser una aplicación a largo plazo, una aplicación con mucha lógica de negocio, una aplicación compleja, como comentaba antes Eric Evans, algo que no es simplemente un proyecto de 2-3 meses y ya está. En ese caso, probablemente una cosa cortita y muy sencilla, orientada a datos, no aplica a DDD, es para cuando queremos hacer un producto o algo a largo plazo y que va a ir evolucionando y que tiene cierta complejidad y bastante lógica de negocio, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué arquitectura vamos a utilizar? ¿Qué tecnologías? ¿Y cómo vamos a implementar esos patrones, ¿no? Entonces, para hacer esa implementación de una arquitectura a largo plazo, nosotros, y ahora estoy hablando desde el punto de vista de Microsoft, teníamos muchas preguntas de clientes, de partners, etcétera, de, bueno, para este tipo de casos, repito, casos en los que son aplicaciones complejas a largo plazo, ¿qué tipo de arquitectura utilizo? ¿Qué tipo de cómo enfoco mi proyecto y cómo lo implemento después? Entonces, esto más o menos fue pues, hace 1 año y medio o casi 2 años. Podemos, por un lado, bueno, reinventar la rueda o seguir un poco con la tendencia de todas las arquitecturas en N capas típicas e intentar hacer una propuesta más, o lo que hicimos es, bueno, ya existe algo a más alto nivel, a nivel de patrones, a nivel de implementación y de cómo hacer un proyecto que es DDD, y podemos basarnos en estos patrones en DDD y utilizarlos y después ver cómo hacer eso concretamente en .NET, ¿vale? Y eso es lo que hicimos. Entonces, ¿cuándo es bueno usar DDD? Pues precisamente para el target o el objetivo de aplicaciones que comento. Aplicaciones donde son aplicaciones a largo plazo, donde hay un volumen de lógica de negocio y del dominio bastante alto y donde hay bastante conocimiento del dominio. Si es una aplicación muy sencilla, donde simplemente va a ser actualizar datos y mostrar datos en modo, digamos, data-driven, orientación a datos, pues ahí no tiene mucho sentido usar DDD, ¿no?
Pero en estos otros casos es cuando sí tiene sentido hacer uso de DDD. Al mismo tiempo que cuándo usar DDD, qué patrones hay, etcétera, pues también durante el año 2010-2011 hemos tenido muchísimas tecnologías nuevas, desde .NET 4.0, Visual Studio, nuevas tecnologías en capa de presentación. Aquí este es el punto más importante para nosotros, sería la parte de Entity Framework, las versiones nuevas en ORM en .NET, y luego incluso pues, diferentes tipos de despliegue en servidores, en la nube, en Windows Azure, etcétera. Entonces, bueno, esto es también otra pregunta que le llega a Microsoft. Vale, tienes todas estas tecnologías, ¿cómo lo mapeo eso? ¿Cómo hago una arquitectura y dónde coloco cada una de esas tecnologías, ¿no? Entonces, eso es también lo que quisimos hacer. En lugar de simplemente contar para qué es cada tecnología y qué hace esa tecnología, pues intentar hacer una propuesta inicial de una arquitectura en layer, en n capas, con patrones utilizados en DDD, y como una propuesta pues, con este tipo de capas de acceso a datos, de dominio, de aplicación, servicios distribuidos, presentación, etcétera, y situar aquí las diferentes tecnologías en esta arquitectura o en estas capas, ¿vale? Algo que he comentado muchas veces y quiero repetir ahora, el hecho de que tengamos estas capas propuestas no significa que toda nuestra aplicación tiene que ser así, sino que un concepto fundamental es lo que han estado comentando antes tanto Eric Evans como Udi Dagen, que son los bounded contexts. Y a lo mejor para una parte de nuestra aplicación tiene sentido hacerlo así, para otra parte a lo mejor es puramente consulta y no tiene sentido meter esta complicación o este desacoplamiento de elementos, etcétera, sino pensad siempre en intentar fragmentar en diferentes bounded contexts o en diferentes áreas vuestra aplicación compleja, y en algunos sitios encajará así y en otros no, en otros sitios a lo mejor encaja CQRS porque queréis necesitéis que sea mucho más escalable, es algo, un contexto colaborativo, etcétera. Esta parte sería sobre todo para la parte más transaccional, más donde está realmente la lógica de negocio, ¿no? Entonces, cómo hicimos esto, que muchos de vosotros lo conoceréis, es con dos activos, ¿no? Por un lado es la guía de arquitectura que podéis después recoger en el libro, y una aplicación ejemplo que tenemos en Codeplex, pues simplemente con un escenario pequeño mostrando cómo implementar esos patrones. Y quiero resaltar que es un ejemplo de cómo implementar patrones en .NET en DDD. No significa que simplemente un ejemplo así es DDD. Repito que para realmente entender DDD la parte más fundamental es el modelado, y para eso necesitáis casos complejos a nivel de negocio, ¿vale? Pero queríamos llenar ese gap de, vale, y eso que yo ya entiendo, o leo el libro de Eric Evans y pues voy viendo qué es DDD a nivel conceptual, cómo hago concretamente esos patrones en .NET, y es simplemente esa parte la que queríamos llenar, ¿no? También algo importante, esta guía es la versión 1.0, si no lo conocéis, pues lo podéis leer directamente desde aquí, pero si vais a ponernos a trabajar ya con ello, os recomiendo que bajéis la siguiente versión que está en borrador, que está publicado en Codeplex, ¿vale? Desde el propio aplicación de ejemplo ahí podéis bajar los borradores, porque ahí es donde estamos utilizando pues, la última versión de Entity Framework, con Code First y cosas que realmente aquí en el libro este impreso todavía no estaban, ¿vale? Entonces, si queréis simplemente saber un poco de qué va todo esto, pues con esto lo podéis leer y no hay problema. Si os vais a meter ya realmente a utilizarlo, id directamente a la información que podéis bajar de Codeplex, ¿vale? Aquí, como veis, es precisamente un poco la evolución de esta guía, de la versión 1.0 a la 2.0, y qué cosas hemos ido cambiando. Básicamente, en la versión 2.0, sobre todo el cambio más grande es el uso de Entity Framework 4.1 con Code First para el modelado de las entidades del dominio, en lugar de usar Self-Tracking Entities, que era lo que usábamos en la versión 1.0. ¿El por qué? Es porque se ajusta mucho más con la flexibilidad que requiere un modelado en DDD. Y en lugar de Self-Tracking Entities, que es un poco más restrictivo y quizás para casos donde no necesitas tanta flexibilidad, ¿vale? Hicimos también más código, más ejemplos relacionados con aggregates, añadimos más lógica de dominio, mejoramos también ciertos aspectos en inyección de dependencias en cuanto a
al punto de nacimiento de esa inyección de dependencia, que sea único y que no estuviera en un único nivel, pero en diferentes puntos. Algunas mejoras también en aspectos cross-cutting de toda la arquitectura o de todos los elementos comunes y bueno, pues algunos arreglos de bugs, etcétera, ¿no? Y entonces, si os vais a meter ya en este nivel, por eso os digo que mejor bajad la guía que está en Codeplex, que es importante, ¿no? Para quien no lo conozca, los pilares de esta arquitectura, de esta guía, básicamente son dos. Por un lado, basados aquí en la derecha, pues en estos patrones de Domain Driven Design y el cómo hacerlo con las tecnologías de Microsoft en .NET. Y por otro lado, pues los principios SOLID, no voy a entrar ahora en ellos, pero podéis ver sobre el Single Responsibility Principle, Open Close Principle, al final el Dependency Inversion Principle, principios que van orientándote mucho a tener arquitecturas desacopladas, ¿vale? Y el que puedas trabajar mejor haciendo pruebas unitarias, puedas también sustituir en el futuro pues, algunas tecnologías por otras y sobre todo lo más importante del tener una arquitectura desacoplada es algo que encaja muy bien con el dominio, que es protege tu dominio o tu modelo de dominio escrito en la plataforma que sea y que no esté contaminado de tecnologías alrededor, ¿no? Pues de acceso a datos o de lo que sea, sino que sea código puro de tu plataforma y que no tengas que estar cambiándolo si en el futuro cambias las tecnologías, ¿vale? Esto es un poco la arquitectura o las diferentes capas que se pueden utilizar de forma simplificada y aquí pues las diferentes capas con los diferentes patrones en DDD, como repositorios, como en las entidades de dominio, servicios del dominio, especificaciones de consultas, etcétera, ¿no? El uso de DTOs hacia la capa de presentación, etcétera, ¿vale? Y repito, esto es para ciertos escenarios, sobre todo la parte más transaccional, y probablemente tendríais que seguir este esquema para ciertos bounding contexts, y habrá otros bounding contexts que realmente tienes que estar simplificado y simplemente sean consultas, o sean informes, o sean otro tipo de cosas, ¿no? Lo repito varias veces porque somos muy dados pues como técnicos, como arquitectos, a definir un sistema de cómo vamos a trabajar y querer hacer luego todo así, y hay que ir viendo escenario a escenario, o bounding context a bounding context, si encaja con esta propuesta o es mejor hacer algo pues, tipo CQRS o algo simplificado, etcétera, ¿no? Y en la parte que sí tiene sentido, porque hay mucha lógica de negocio y queremos protegerlo a futuro, pues seguir una aproximación así o similar, ¿vale? También otra cosa es que esto es una aproximación propuesta por nosotros, pero que lo lógico sería que cada uno haga su evolución y su personalización, ¿vale? Y ya casi acabando, simplemente quería un poco hacer un mapeo entre patrones en Domain Driven Design y las tecnologías que estamos utilizando, ¿vale? Es el desacoplamiento en una arquitectura en N capas, como lo estamos consiguiendo, como lo estamos implementando con tecnología Microsoft, es haciendo uso de un contenedor de IOC y de inyección de dependencias que en la tecnología concreta estamos utilizando Microsoft Unity, ¿vale? Igual que se usa Unity, pues podéis usar otro container, como puede ser pues el propio de Spring, Spring.NET o Castle Windsor o cualquier otro tipo de contenedor, ¿vale? En nuestro caso concreto estamos usando Unity. Luego tenemos los conceptos de patrones, que en algunos pues hemos visto un poco en la keynote de Eric Evans, hemos hablado sobre ello, que serían las entidades, los domain entities, agregados o conjuntos de entidades relacionadas y que tienen que estar aislados, y los value object, etcétera. Y esta es la parte más importante de los patrones en DDD. Es, digamos, estos conceptos de modelado que hemos visto con Eric Evans, después el cómo implementarlos realmente en código fuente, y esa implementación en tecnología Microsoft lo haríamos de la forma, digamos, más idónea, es con Entity Framework y concretamente con el approach Code First. Puede ser también otro tipo de approaches, podrían ser también con Self-Tracking Entities o algún otro ORM o en Hibernate o Hibernate en Java, etc. Y en nuestro caso el que hemos escogido sería tener estas entidades poco o, digamos,
que no estén contaminadas por ninguna tecnología concreta y que después por debajo estén enchufado a Entity Framework de una forma desacoplada, ¿vale? Tenemos también el concepto de patrón de Unit of Work y de los repositorios. Esto ya es, una vez que tenemos ese modelado, el cómo vamos a hacer que todo eso se persista en las bases de datos, en los repositorios, etcétera, ¿no? Pues todo esto también lo haríamos con Entity Framework 4.1 y con el contexto, DB-Context, es lo que equivaldría al patrón Unit of Work, y podemos utilizar, si queremos, custom classes para implementar el concepto de repositorio y que después esté todo eso almacenándose en la base de datos, ¿vale? Otro patrón que estamos utilizando y que se puede utilizar o no, dependiendo de si se le ve pues, utilidad especial en ello, es la especificación de consultas. Y este patrón lo estamos utilizando basándonos en expresiones lambda y en LINQ, ¿vale? De una forma de desacoplar consultas de una forma lógica, ponerlas en el dominio y que después eso se traduzca a cómo se van a hacer realmente en acceso a datos, ¿vale? En cuanto a, bueno, en tener simplemente servicios distribuidos, pues porque lo necesitamos para acceder de forma remota, pues porque el cliente sea remoto o porque hay una integración entre sistemas, etcétera. Al final podemos usar servicios distribuidos bien basados en SOAP o en REST. Eso, pues todos los que conozcáis tecnología de Microsoft, se hace con Windows Communication Foundation y en concreto si vais a utilizar REST, este API es nuevo, el Web API, para trabajar mucho mejor con servicios REST, específicamente REST, ¿vale? En cuanto a patrones de arquitectura de capa de presentación en Model View Model, Model View Controller, esto pues también tenemos ejemplos de cómo hacerlo, bien para Silverlight o bien podéis hacer MVC, utilizar patrón MVC, ya está implementado en ASP.NET MVC, u otra tecnología, aunque esto en concreto no hemos podido tener tiempo para ponerlo en nuestra guía, sería como utilizar HTML5 y basado en JavaScript, etcétera, como capa de presentación. En cuanto a cross-cutting concerns, o toda la parte que en DDD se llaman pues, aspectos de infraestructura, tecnología que es colateral y que la necesitas a lo largo y ancho de tu aplicación, aquí hay varios aspectos importantes, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que sería el caché. Bueno, quiero poner caché en mi aplicación pues porque quiero conseguir un mayor rendimiento y hay para ciertos casos en los que los datos pues no pasa nada porque sean stale data, como comentaba antes Udi Dahan, pues ahí podemos utilizar el caché. Y aquí tenéis básicamente dos opciones. Por un lado tenéis el caché distribuido de App Fabric, tanto en Windows como en Windows Azure, o podéis tener otros cachés basados en Internet Information Server, pero ya digamos aislado para ese servidor y no un caché distribuido, o incluso también pues caché clientes, ¿no? Pero a nivel de tecnología, la parte más nueva en caché en Microsoft sería el caché de App Fabric. En cuanto a aspectos de operaciones, otros aspectos de seguridad, de políticas, un montón de building blocks que pueden ser necesarios para una aplicación compleja empresarial, disponéis de la Enterprise Library, la versión 5.0, 5.1, las que están apareciendo, y bueno, es algo que podéis utilizar o no, dependiendo de si necesitáis eso o no, ¿vale? Y en cuanto a autenticación y autorización, pues tenéis los diferentes tipos de autenticación y autorización que te habéis tenido toda la vida, pues de autenticación Windows, ASMAN, Authorization Manager, etcétera, pero las últimas tecnologías o últimas tendencias en esta parte es una seguridad basada en claims, para lo cual tenéis un API nuevo en .NET que es WIF o Windows Identity Foundation, y con esto podéis trabajar también a nivel de infraestructura con un Security Token Service en Windows que es ADFS 2.0, o tenéis también otro Security Token Service, STS, en Windows Azure, que es Windows Azure Access Control. Incluso pueden colaborar o federarse uno con otro, etcétera, ¿no? Y finalmente, en cuanto al despliegue de mi aplicación, que ya sí sería un despliegue en N niveles, en tier, pues aquí podéis hacerlo bien en servidores de Windows Server o en Windows Azure, SQL Server, SQL Azure, diferentes posibilidades, ¿no? Recordad que es muy importante que no tiene por qué para nada las diferentes capas que hemos visto antes estar situadas siempre en el servidor o pueden estar también mezclados en los diferentes tiers, ¿vale? Porque es una de las cosas también que decimos al principio en la guía, y no hay que confundir el concepto de capa o en layer
con tier, que es el despliegue de concreto que vas a hacer, ¿no? Y a veces puede estar una capa distribuida en diferentes niveles. Y bueno, simplemente queríamos hacer una demo que le va a hacer ahora Unai sobre la aplicación ejemplo que hemos hecho y que podéis bajaros de Codeplex, para que quien no la conozca, pues bueno, vea un poco la distribución, la estructura del solution y algunos patrones, ¿vale? Sí. Más o menos 10 minutillos como mucho, ¿vale? Vamos un poquito más de tiempo. Bueno, buenos días a todos. No voy a estar mucho tiempo, 10 minutos escasamente, para dejar tiempo a Diego Vega, que seguro que tiene cosas mucho más interesantes que las que nosotros vamos a contar. ¿Cuántos trabajáis en .NET? La inmensa mayoría, ¿no? Parece que ganamos. Bueno, os voy a contar un poco la evolución que le hemos dado a la arquitectura, al ejemplo de arquitectura. César creo que ya dejaba bastante claro cuáles eran los objetivos, ¿vale? Eran objetivos didácticos, no pretende ser una bala de plata y sobre todo cualquier feedback que vosotros vayáis teniendo podéis aportárnoslo para ir mejorando con vosotros, ¿de acuerdo? De entre los principales cambios que tenemos de la versión 1.0 a esta versión 2.0 es el cómo hemos empezado a mejorar ciertas cosas. Una de las cosas importantes que mejoramos fue el cómo se implementaba la inyección de dependencias en .NET, en este caso en aplicaciones distribuidas. Había un par de conceptos importantes que no estaban demasiado claros en la primera versión, hemos recogido el feedback que teníamos de vosotros y hemos intentado en esta nueva versión dejarlos un poquito más claros. Uno de los patrones o de las cosas que hacemos cuando hacemos inyección de dependencias es implementar el registrar, resolver y liberar un componente, ¿vale? Las 3 R's famosas en inyección de dependencias. Y la otra cosa importante es hacer que todo este uso de la inyección de dependencias sea siempre en el punto más alto, en el composition root, que se suele llamar de las aplicaciones. Entonces, en la nueva versión veréis cómo simplemente hay una llamada a resolve y una llamada a liberar la instancia, que es lo que deberíamos hacer siempre que intentamos hacer inyección de dependencias. Solamente un resolve y solamente una llamada a liberar estas instancias. Y los servicios, en este caso distribuidos, son servicios normales, con sus operaciones, donde nunca más hay ese registrar un componente, resolver un componente con inyector de dependencias y liberar la instancia. Para nosotros el código queda tan transparente como hacer una llamada a una de las dependencias que tenemos en código. Esto en cuanto... En Windows Communication Foundation lo hicimos con un behavior, de forma que cuando se instancia la primera vez la clase del servicio WSF, ahí es donde realmente se llama la única vez al container, y a partir de ahí luego se genera todo el grafo de objetos y es una única línea realmente en toda la aplicación. Otro de los aspectos que intentamos mejorar, sobre todo gracias a que el equipo de Producto Entity Framework liberó Code First, que ahora le vamos a llamar todo ya Entity Framework, fue el uso de entidades de dominio que de verdad sean ignorantes de la persistencia. Nosotros, en la primera versión, hablamos de STS, hablamos de Self Tracking Entities, contamos cómo en realidad esas entidades no necesitaban Entity Framework para trabajar, pero en realidad toda su funcionalidad sí que estaba basada en API de Entity Framework. Gracias ahora a la nueva versión vamos a poder crear objetos poco, sin necesidad de implementar ninguna interfaz, sin necesidad de heredar de ninguna clase base, y por lo tanto también nos ha permitido centrarnos más en aspectos de dominio, ¿vale? Por ejemplo, declarar de verdad qué es una entidad y cómo se comparan las entidades en base a su identidad, no en base al contenido, no en base a una referencia de programación. Hemos podido meter estos conceptos. Igual que el de entidad, hemos podido meter el concepto de qué es un value object, ¿vale? También gracias a estas nuevas posibilidades que tenemos con Entity Framework. Y por lo tanto hemos también implementado mejoras en cuanto a cómo definimos el dominio, que lo vamos a tener por aquí, cómo definimos nuestros agregados y las operaciones o los métodos que sobre ellos podemos hacer, ¿vale? Es intentar no pecar en
el error de tener modelos anémicos, modelos donde lo único que tengamos es propiedades, un transporte de datos que movamos de un sitio a otro, intentarle dar más lógica a esos elementos, y eso lo podemos hacer gracias a estas nuevas características. Entonces, en esta segunda versión también hay un esfuerzo en dejar más claro esto. Fijaros que todo lo que es nomenclatura, pues el poner una carpeta con el prefijo módulo, el poner agregados, el llamarle aquí AGG, intenta ser didáctico, ¿vale? Repito, esto no es para que vosotros lo cojáis y todos los proyectos sean así, esto intenta ser didáctico, y por lo tanto que aprendáis los que no sabéis, y que los que sabéis podáis mejorar conceptos o incluso discutir con nosotros estos mismos conceptos y que podamos mejorar o cambiar ciertos elementos, ¿vale? Pretende ser muy didáctico. En cuanto a la parte de infraestructura, en lo que quizás más os interese, que es la parte de modelado de datos, pues lo que vamos a hacer es hacer uso de estas nuevas características que comentábamos en Entity Framework 4.1, y es el soporte de mapeos Fluent por medio de convenciones, gracias, bueno, pues a Entity Framework 4.1, ¿vale? Y la única parte de mapeo de base de datos a entidades está en esta capa de infraestructura. Es el único sitio donde realmente hacemos una relación entre que este bank account se corresponde con una tabla que por convención se llama igual, en plural, que tiene una clave que es esta, que tiene una propiedad que es balance, que tiene una precisión de 14.2, que tiene una asociación con clientes a muchos, que tiene una clave externa de tipo tal y que el cascade en delete es false. Es el único sitio donde hay la relación entre el mapeo entre mi modelo de dominio y la base de datos o el sistema de persistencia que vaya a utilizar. El único punto. ¿De acuerdo? Vale. Me está pidiendo César que os enseñe una clase poco. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver si se ve mejor. Y aquí podéis ver simplemente, bueno, pues definición de qué es una entidad bank account. Heredamos de entity, pero este entity es nuestro, sigue manteniendo el principio de ignorancia de la persistencia, no tiene nada que ver con persistencia, tiene que ver simplemente con el dar el soporte a que las igualdades entre las entidades se hagan por su identidad y no por el contenido ni por la referencia de las mismas. Y también simplemente implementamos una interfaz para dar soporte. Y como podéis ver aquí no hay ningún tipo de código referente a persistencia. Propiedades, los métodos de una cuenta bancaria, el contenido de una cuenta bancaria, pues cómo se bloquea, cómo se desbloquea, qué significa depositar dinero en una cuenta bancaria, qué significa quitar dinero de una cuenta bancaria, ¿vale? Si se puede quitar dinero, cómo se establece el cliente de una cuenta bancaria y después validación, ¿vale? Todo es ignorante en cuanto a persistencia, es código de dominio y por lo tanto nos va a permitir centrarnos en el dominio que estamos manejando. Bueno, la otra capa importante es la capa de aplicación, y en la capa de aplicación lo que hemos incluido con respecto a la versión 1.0 es la aparición de los DTOs, es decir, hemos tratado de dar otro desacoplamiento en cuanto a lo que exponemos en nuestro modelo de dominio, lo que trabajamos en modelo de dominio, con respecto a lo que los clientes van a consumir, ¿vale? Es otra indirección más que nos va a permitir, por ejemplo, una frecuencia de cambio más alta dentro de nuestro modelo. ¿Por qué? Porque si fijamos un contrato con los clientes independiente al contrato que tenemos en nuestro modelo de dominio, podemos adaptar, podemos mejorar, podemos cambiar, podemos agregar nuevas funcionalidades sin romper ese contrato que tenemos con los clientes. Entonces, en esta parte aparece el concepto de DTOs y los mapas que tenemos de unos DTOs con otros. Tienes una versión vieja. Vale. Vale, tienes una versión vieja, sí, sí. Entonces, en esta parte lo que hacemos es orquestar diferentes repositorios, orquestar tareas de aplicación como podría ser enviar un correo, hacer uso de una caché, etcétera, etcétera, hasta pues, que vamos a devolver datos a los clientes y esos datos se hacen por medio de una serie de adaptadores que te permiten transformar tus entidades, tu modelo de dominio a DTOs, que es lo que vamos a sacar fuera de este servicio. Y así, más o menos, son
casi todas las novedades que tenemos en esta segunda versión. Yo os invito a que los que no conozcáis el código lo descarguéis, intentéis aprender con él, intentéis mejorarlo y darnos ese feedback, y que estamos a disposición de cualquiera que tenga sugerencias, ideas, que nos encuentre un problema a mejorar. Vale, esto no es nada cerrado, es un proyecto casi todo personal por parte de César, aunque también con un poquito de apoyo por parte de Microsoft, y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os dejo con Diego. ¿Es el clicker? Ok, parece intuitivo. Hola, mi nombre es Diego Vega y como César contó, trabajo en el equipo de producto de Entity Framework en Redmond. Quiero agradecer primero a César Agonay y a la demás gente de IASA por invitarme aquí a compartir esta charla con ellos. Estoy muy contento de haber llegado. Quiero hablarles un poco de la evolución de Entity Framework y sobre todo el contexto de Entity Framework con DDD y las cosas que hemos aprendido sobre todo de la comunidad y de gente como Eric y cómo teníamos que mejorar el producto. Así que vamos a empezar con un poco de historia, contar las características que lanzamos en Entity Framework 4, las características que lanzamos después como Code First y cosas que vamos a estar haciendo en el futuro. Voy a empezar con un poco de historia, pero no me voy a remontar tanto como Udi. Nada más que la primera versión de Entity Framework quería hablar un poco y decir, bueno, fue una versión que realmente cuando Microsoft la lanzó, los objetivos que teníamos eran quizás un poco diferentes de lo que nos encontramos. Pensábamos que se podía elevar el nivel de abstracción para la gente que tenía que hacer aplicaciones de acceso a datos, y también teníamos un objetivo que es justamente una de las cosas que Eric dijo más temprano que están mal, que es que toda empresa debería tener un modelo único. Esa era la visión de EDM, del Entity Data Model, y que todas las aplicaciones de esa empresa deberían estar compartiendo siempre ese modelo. Y no enfrentábamos todavía la realidad de que a veces simplemente tener un modelo único es imposible y que las aplicaciones tienen que evolucionar y que hace falta un poco de rejuego para que eso suceda. Las funcionalidades que teníamos como un mapeador objeto relacional también eran bastante básicas, y el hecho de que tenga este animal, este burro deprimido, es simplemente porque Scott Hanselman, que es uno de los evangelistas de Microsoft, decidió que las nuevas versiones se llaman Magic Unicorn. Entonces empezamos a elegir animales para las versiones anteriores también, y bueno, la primera creo que este es un buen representante. Cuando pasó todo esto, hubo una cuestión que no sé si la sintieron nombrar, que es el voto de no confidencia o no confidence. Realmente no sé cuál es la traducción. De paso, perdónenme si hablo muy rápido, si hablo en español sudamericano en lugar de español proper, y a veces hablo en inglés. Si algo no se entiende, me levantan la mano y yo trataré de aclarar, o quizás alguien trata de traducir un poco. Bueno, tuvimos que aprender un montón de la comunidad y sobre todo, muy en particular, de la gente que hacía prácticas de DDD, porque el producto que lanzamos en la primera versión no se podía aplicar a estas prácticas, o esas prácticas no se podían aplicar a aplicaciones hechas usando Entity Framework. Entonces, una de las principales cosas que agregamos en la siguiente versión fue la capacidad para manejarse con entidades que no tienen concerns de persistencia. Bueno, que no están contaminadas, digamos, con cosas que son preocupaciones por el hecho de que la clase tiene que persistirse a una base de datos. En la primera versión, la única forma que tenías de crear una clase era heredar de una clase llamada Entity Object que está definida dentro de Entity Framework, y había que implementar un montón de patrones en los property setters y para notificar a Entity Framework que habían cambios. En la práctica no había forma que nadie escribiera ese código, y la única forma de usar Entity Framework era con generación de código, así que dependíamos muchísimo de la generación de código. En la versión 4 empezamos a soportar entidades POCO o Plain CLR Object.
empezamos a soportar lazy loading, que en la primera versión pensábamos que era algo malo. Y empezamos a agregar interfaces y métodos virtuales para que fuera un poco más fácil de crear test doubles y mejorar la testabilidad. También se hicieron otros cambios que no tienen nada que ver con DDD o que tienen poco que ver con DDD, como Model First, la capacidad de iniciar una aplicación con el designer, dibujar el modelo como uno lo quiere, todas las cajitas y líneas que uno quiere, y a partir de eso generar la base de datos, que en la primera versión no se podía. Agregamos la capacidad de tener asociaciones que tienen foreign keys en las entidades y mejoramos toda la parte de generación de código para basarla en T4, cosa que la gente puede personalizarla mucho más. También hicimos algún trabajo para habilitar escenarios de end-tier que antes no soportábamos. Pero lo que hicimos en EF4 tampoco es suficiente. Bueno, eso, de paso, el animal que usamos es un caballo de trabajo, porque bueno, tiene en realidad muchas características nuevas, pero todavía no es suficiente. Entonces, seguimos trabajando y empezamos a lanzar versiones de Entity Framework fuera de .NET. Queríamos conseguir mayor agilidad, poder lanzar versiones con más frecuencia. Y empezamos con EF 4.1, empezamos con varios CTPs que incluían la funcionalidad de Code First, enseguida vamos a ver un poco más. Si bien dependen de .NET, es un paquete que se distribuye en NuGet, y también incluimos un API simplificado que es el DB Context, que pasó de Object Context, que tenía como 65 métodos, a tener 10 o 15 miembros, nada más. Y vamos a hablar también un poco de lo que viene después, las cosas que hemos estado trabajando y lo que queremos hacer con EF. Bueno, primero quiero mostrarles un poquito la experiencia de EF4 para mostrar qué es lo que es bueno acerca de EF4 y qué es lo que no es tan bueno. Me voy a sentar porque es más cómodo tipear. Bueno, primero que nada vamos a hacer una aplicación muy sencilla. Aquí no estoy demostrando ninguna buena práctica de DDD ni nada por el estilo, todo lo contrario. Vamos a crear una aplicación y la vamos a llamar EF4 Demo. Oh, el teclado tampoco es el que estoy acostumbrado. Y bueno, la forma que normalmente uno empezaba una aplicación de EF es agregando un Entity Data Model. Y vamos a hacer algo súper sencillo. Vamos a llamarle clientes. Y bueno, una característica que fue nueva en EF4 es empezar nada más con un modelo en blanco y dibujar todo lo que uno quiere ahí, después crear la base de datos. Así que vamos a hacer eso. Voy a agregar simplemente dos entidades. Cliente, que le vamos a agregar simplemente un nombre para mantener las cosas simples, y orden. ¿Pedido? Tengo que cambiar todo mi demo ahora. Bueno. No, está bien. Y vamos a crear una asociación también entre las dos con este designer. Bueno, de cliente, cada cliente tiene muchos pedidos, simplemente. Y bueno, con este trabajo que hice de dibujar esto ya se me ha generado un montón de código con todas mis entidades y contexts. Enseguida nos vamos a dedicar un poquito más a ese código. También si miro adentro de este artefacto IDMX, lo puedo abrir con el editor de XML y me voy a encontrar con una cantidad de cosas bastante complicadas. Toda una sección que se refiere a cómo es el modelo conceptual, y bueno, hay un montón de errores porque en realidad todavía no tengo un modelo de base de datos. Pero vamos a pasar a hacer eso. Lo abro de nuevo en el Designer y ahora voy a usar otra de las características nuevas, y así generar una base de datos a partir del modelo.
una conexión nueva. A ver si me adapto al teclado este rápido, sí. Y le vamos a llamar if for demo. Como no existe, lo vamos a crear. Perfecto, no me cabe en la pantalla, pero me imagino que ese es el botón de Next. Y bueno, esto tiene la capacidad de generarme el script para generar la base de datos, así que lo vamos a incluir en el proyecto y lo vamos a ejecutar. Esto debería estar bien. Y si vemos aquí, ya creé la base de datos con mi script. Demasiadas pantallas. Bueno, este script es un script muy sencillo que simplemente generó las dos tablas, ¿no? Y una vez que ya tengo esto, estoy listo para programar. Bueno, vamos a cerrar acá. Por ejemplo, puedo crear una instancia del Unit of Work. Que se llama así por defecto con el designer. Y esta parte es donde no me acuerdo dónde están las curly braces. Suerte que practiqué con esta máquina 5 minutos. Bueno, y acá ya puedo empezar a hacer cosas como decir context, dot, clientes, add object, new, cliente, curly braces, nombre igual a una I. Cada tecla que aprieto tengo que pensar, así que discúlpenme. Y acá está, y el punto y coma está por acá. Ok. Me faltó algo, sí. Gracias. Bueno, me falta esto, y una vez que tengo esto, debería poder directamente ejecutar la aplicación. Y si me fijo, no me voy a fijar ahora porque vamos a demorarnos mucho, pero me puedo ir a la base de datos y voy a comprobar que se creó un cliente con el nombre de Unai. Superficialmente la experiencia está bien. Creo que una de las cosas que noto es que se me acalombró el dedo de tanto hacer clic en el designer para conseguir generar todas las cosas que necesitaba generar. Pero la experiencia está bien. Ahora, hay algunas cosas que no están tan bien acerca de esta forma de trabajar. Una, por ejemplo, es que este artefacto XML que tengo incluido en el proyecto es algo que es relativamente difícil de mantener. El runtime de IF soporta cosas que el designer no soporta, así que muchas veces voy a terminar abriendo XML, manteniendo XML. Si la aplicación se vuelve muy compleja, va a ser un costo de mantenimiento. El código que se genera no es el tipo de código que yo escribiría. Por ejemplo, quiero mostrar una propiedad. El property setter nada más requiere un montón de código para notificar a Entity Framework de que se cambió. La clase en sí, la entidad, tiene que derivar de esta clase que está definida en IF. Y en realidad esta entidad, si IF no está cargado, no funciona. O sea, es una entidad que es totalmente persistent aware o persistent dependent. No es persistent ignorant, no es ignorante de la persistencia, sino que directamente necesita Entity Framework para funcionar. Lo cual significa que no la puedo usar realmente como una entidad de dominio efectivamente, porque cuando tenga lógica de dominio y IF no está cargado, no la voy a poder utilizar, tampoco la voy a poder testear sin IF y sin acceder a la base de datos. O tampoco voy a poder testear casos de uso que usan esta entidad sin correr contra la base de datos. Bueno, volviendo un poco a PowerPoint. De todas maneras, IF4 tiene un montón de cosas que son buenas y son capacidades de bases de un mapeador objeto relacional que mejoran por encima de lo que teníamos en la versión anterior. Tenemos soporte para pocos, tenemos lo que ya teníamos de antes de capacidad de renombrar columnas y tablas, soporte para herencia y distintas
estrategias para mapear herencia contra tablas, particiones de entidades y particiones de tablas en entidades, y soporta asociaciones ahora que tienen foreign keys y asociaciones que no tienen foreign keys, muchos a muchos, que son útiles. Puedo hacer mapeos a medida. Cuando, digamos, el mapeo convencional no resuelve lo que yo quiero resolver, puedo escribir una store procedure si quiero y indicarle a Entity Framework, cada vez que necesitas actualizar esto en la base de datos, usa este store procedure, que a veces es conveniente. Y, bueno, soporta una cantidad de cosas. Y hay, por supuesto, cosas que todavía no están soportadas, como conversión de tipos. Si, por ejemplo, tienes un campo en la base de datos que dice sí o no y quiero tener un objeto que sea true o false, no se puede ni if. Pero, digamos, son pequeñas cosas que con el tiempo pensamos seguir mejorando. Pero bueno, en definitiva, con IF4 hay cosas que no resolvimos. Por ejemplo, puedo usar entidades poco. Es decir, no lo mostré, pero yo podría haber tenido una entidad que no derivara de Entity Object y que tuviera propiedades muy sencillas. Sin embargo, sigo con la necesidad de tener este archivo IDMX o los archivos XML que son necesarios para poder informar a Entity Framework cómo están las cosas mapeadas. Es decir, que si tengo que modificar las clases que escribí, también tengo que mantener actualizado el IDMX, o si modifico la base de datos tengo que estar actualizando las clases, y eso significa que me voy a repetir muchas veces el mismo trabajo para mantener todo en sincronización o en sincronía. Descubrimos una cosa, aprendimos algo interesante, es que muchas personas que se consideran modeladores de dominios, en realidad preferían código. Es decir, siempre pensamos que tener un designer era súper importante para IF, y seguimos pensando que para ciertos clientes es importante, pero nos hemos encontrado con que hay mucha gente que en lugar de usar cajitas y líneas para modelar sus dominios, prefieren directamente usar código. También aprendimos que el API que teníamos era súper complicado y que la curva de aprendizaje era súper difícil. Y en definitiva, esta experiencia que mostré que era más o menos aceptable dependía un montón de que, bueno, generamos un montonazo de código sin que tú lo veas para que todo funcione. Entonces necesitamos hacer algo que funcione mejor, pero para la gente que prefiere usar código, para gente que no quiere repetirse a sí misma, que no quiere estar haciendo el mismo trabajo múltiples veces. Y con eso fue que decidimos implementar Code First y el nuevo API DBContext. Les voy a mostrar de nuevo, si hay tiempo, un ejemplo muy sencillo de esto. Voy a hacer una nueva aplicación. Tampoco esto es una demostración de mejores prácticas, simplemente mostrar que Entity Framework por lo menos ya no se pone en el camino de las personas que están tratando de escribir código para una aplicación. Bueno, primero que nada, lo que necesito ahora es agregar Entity Framework. Entity Framework ahora no es lo que está en .NET, sino que es en realidad un paquete que se distribuye en NuGet. Entonces, para poder traerlo, voy a ir a NuGet. ¿Cuánta gente aquí ha usado NuGet? Ok. Si instalan NuGet en Visual Studio, la próxima versión de Visual Studio ya lo va a traer, no lo van a necesitar instalar. Van a ver que hay una librería online de paquetes que se pueden instalar, y el primero es Entity Framework porque simplemente es el más popular. Tienen que aceptar la licencia. Y el botón de close está por aquí. Bueno, cuando ustedes hacen eso, lo que hace es que se agrega acá una referencia a Entity Framework, se baja el DLL y también se agrega un archivo de configuración para los paquetes que están instalados. Una vez hecho esto, voy a crear una clase. Otra vez mi famosa clase cliente y mi clase pedido era, ¿no? Ok. Y bueno, cliente, me gusta escribir código, así que vamos a hacer directamente la clase a mano. Lo vamos a poner pública por las dudas.
y pedido. También va a tener un ID y bueno, ¿qué más le puedo poner? Sí. Y vamos a ponerle un cliente también, ¿no? Simplemente he definido un dominio súper pequeñito y súper sencillo, nada más que para este ejemplo. Y ahora, bueno, lo que podría hacer es, todo este código de las entidades lo escribí sin ni siquiera tener el namespace de Entity Framework aquí, pero voy a crear ahora otra clase que sí es específica de Entity Framework y es la que voy a utilizar para persistir, que es el contexto. Así que voy a agregar acá Data Entity. Lo voy a escribir aquí mismo por conveniencia. Voy a cerrar esto para que se vea un poco mejor. Bueno, public class cliente context. Y vamos a decir otra vez una propiedad. En este caso hay una clase en Entity Framework definida que se llama tvSet de cliente. Vamos a hacer. Esto se va a llamar clientes. Y una propiedad tvSet de pedidos. Bueno, y me falta cerrar el famoso curly brace que es aquí. Okay. Bueno, todo el trabajo que antes hice en el Designer es equivalente a lo que acabo de hacer aquí. Y voy a crear un pequeño programa, también haciendo lo mismo. La unidad de trabajo, con la diferencia de que ahora estoy invocando una unidad de trabajo que yo escribí y no una unidad de trabajo gigante que fue generada por un template. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer clientes, add. Bueno, lo único que antes de seguir les voy a mostrar es... me ha faltado algo importantísimo. Ok, tengo que crear de dbContext, que es una clase definida en IF, para la clase contexto. Y de todas maneras lo que quería mostrarles es que esto es relativamente pequeño, que me permite, digamos, cuando necesito hacer algo avanzado, puedo ir al change tracker y dentro del change tracker llamar a un método, pero en principio en el API surface, en la superficie del API, tratamos de poner las menos cosas posibles que se usan más seguido, más frecuentemente. Y vamos a decir, bueno, clientes.add, new cliente, rápidamente, nombre igual a César. Me falta un paréntesis, sí. Y ahora... y vamos a grabarlo. Vamos a ver qué pasa ahora. Demasiadas cosas en la pantalla. A todo esto nunca creé una base de datos ni hice nada, solamente escribí mis clases, mi dominio y acabo de decirle a Entity Framework que grabe. Si nos fijamos, si logro encontrar la ventana de Server Explorer, voy a agregar una conexión. Se ha creado una base de datos que simplemente tiene el nombre por convención, tiene el nombre, el namespace de la aplicación y el nombre de la clase contexto. Y las tablas son los que esperaría, digamos, las tablas necesarias para poder almacenar los datos que definían mi modelo. Por supuesto, no hice, digamos, demasiado
configuración, directamente tomé el modelo por defecto y quizás esto no es suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si nombre en realidad es una propiedad requerida? Tengo forma de especificar eso. Puedo usar una cuestión que se llama Data Annotations, que son también un conjunto de clases que son separadas de Entity Framework, que me permiten especificar cosas acerca de mi modelo. ¿Estarán los brackets en algún lado por aquí? Ok, aquí. Por ejemplo, puedo decir que esta propiedad es requerida. ¿Y qué pasa? Si yo ejecuto esto ahora, estaría buenísimo que funcionara, pero no va a funcionar porque acabo de cambiar el modelo y la base de datos ahora está fuera de sincronización con el modelo. Voy a obtener una excepción muy bonita, que creo que es una de las excepciones más largas que hemos escrito jamás en el producto, que dice, trata de explicar un poco eso en términos relativamente amigables, que yo debería estar utilizando, por ejemplo, un Database Initializer, que es una cosa que también incluimos en esta versión de Entity Framework, que permite generar la base de datos y llenarla de datos de nuevo cada vez que quiero cambiar el esquema, pero eso normalmente no es lo que quiero hacer. Entonces, después de que hicimos Code First, lo que primero nos dijeron los clientes es que esto está muy bonito, pero cada vez que cambio el modelo no quiero perder todos mis datos, ya sea que tengo datos de testing, casos de prueba, o que tengo realmente la base de datos de producción, no quiero tener que escribirla de nuevo y quisiera tener una solución para eso. Entonces empezamos a trabajar en otro proyecto que es migraciones para Code First. Gracias por dejarme seguir, me imagino que estoy fuera de tiempo ya, ¿no? No, pero dale 5 minutos. Ok, ¿5 minutos? Wow, va a ser un récord. La comida no fría. Bueno, ahora voy a utilizar una herramienta que es como la herramienta de línea de comandos de NuGet, simplemente porque tenemos algunos comandos en migraciones que son más fáciles de invocar desde aquí. Pero es interesante porque esto me permite hacer algo como install el guión package. Cuando ejecuto este comando, lo que va a hacer es ir a un servidor en NuGet, va a bajar la DLL, me va a agregar la referencia y a partir de ahora tengo en una de las... Sí. Y acabo de cerrar el Solution Explorer, pero acá puedo ver que tengo esta referencia nueva y me ha agregado también cosas aquí. Esto me va a agregar una serie de comandos al PowerShell, como bien dijo Unai, que me permiten hacer las migraciones más directamente. Entonces, dado que tengo un modelo y quiero evolucionar ese modelo, Migrations lo que hace es agregarme en mi proyecto una carpeta que se llama Migrations. Y dentro de Migrations hay un archivo que se llama Settings, que incluye la definición de un DB Migrations Context que es genérico. Y lo que necesito acá primero hacer es agregar el tipo del contexto que estoy tratando de evolucionar a partir de ahora. Y esto se llamaba, si me acuerdo bien, clientes context. Si una vez hecho eso, puedo empezar a usar migrations. Lo primero que voy a hacer es voy a crear como un snapshot de la situación actual del modelo para poder hacerlo evolucionar. Pero primero tengo que hacer que funcione de nuevo. Y yo le había agregado ese atributo que no me va a permitir funcionar, así que se lo quito por un momento y digo add migration, el guión inicial, por ejemplo. Eso simplemente me generó un script que representa una migración, se agrega con este nombre tan bonito aquí, simplemente el nombre es algo que se usa para mantener todas las migraciones en orden, y contiene un poco de código que sería el código necesario para partir de la versión inicial y ir para arriba y si no ir para abajo. Como esta es en realidad la versión inicial, esto está totalmente vacío. Pero bueno, una vez que hago eso puedo normalmente... ahora sí que hice lío. Cierra. Hay otro comando que es update database de migraciones, que por supuesto en este caso no va a hacer nada,
porque no hay nada que hacer, la migración está vacía. Pero si yo hago alguno de los cambios que tenía pensado, por ejemplo, quiero que esto sea requerido, es más, voy a utilizar otra forma de configurar el objeto aquí en DBContext, que es con el Fluent API. Voy a hacer un override de onModelCreating y acá le voy a decir usando el Model Builder que cuando vea una entidad de tipo cliente, la propiedad nombre, el igual, ¿dónde está? Que tenga una longitud máxima de 120 caracteres, por ejemplo. ¿Me falta algo? ¿Paréntesis en alguna parte? Oh, isMaxLength. Me equivoqué. Ok. Dado todos estos cambios que hice en la configuración que van a afectar el tipo de base de datos o el esquema exacto de base de datos que generaría, puedo hacer otro add migration, configuración nombre, por ejemplo. Es underscore. Y esto me hace lo que le llamamos normalmente scaffolding, que es generar un archivo de código para esta nueva migración que me ubicó aquí, que simplemente dice, bueno, ¿qué cosas cambiaron acerca de este modelo? Y bueno, primero que nada es que ahora esa columna nombre tiene que ser non-nullable y tiene que tener un max length de 120 caracteres. Y por supuesto hay una forma también de volver a como estaba antes. Este es digamos, el script para hacer para atrás. ¿Cómo aplico esto a la base de datos? Bueno, con update database. Diego, dime. Las migraciones también soportan cosas que no podemos hacer en Fluent API, como por ejemplo poner una restricción de tipo única, ¿no? Sí, en migraciones tienes la oportunidad de escribir agregar tu propio script, si quieres. También estamos haciendo cosas como definir índices, que no están soportados directamente en CodeFirst, pero en migraciones sí. Y bueno, si me fijo en la base de datos ahora, tendría que hacer un refresh seguramente, voy a ver que en la definición de esa tabla ahora, esto sí que no cabe. Bueno, nombre simplemente es un envarchar de 120 y por acá si lo buscara, bueno, no permite nulls. O sea que todo eso se hizo basado en este código que generé. Y bueno, migraciones está pensado para que se pueda trabajar en equipo, para que se puedan versionar estos scripts de migración y bueno, en definitiva, para que se puedan usar también contra la base de datos de producción con bastante seguridad. Tratamos de ser súper conservadores acerca del tipo de cambios que hacemos. Bueno, una de las cosas que quería que fuera un takeaway, pero no sé si César me va a sacar volando de aquí, me va a empujar, es que, bueno, con el solo hecho de Entity Framework salirse del camino de los desarrolladores, ahora es más fácil aplicarlo en soluciones que usan DDD. Es posible utilizar lazy loading, definir entidades, value objects, agregados, test doubles, repositorios y unit of work, pero lo que hicimos fundamentalmente es salirnos del camino y tratar de que con la mínima cantidad de código, utilizando convenciones y convention over configuration, se pueda resolver los mismos problemas que antes dependían de los diseñadores visuales y las herramientas de generación de código. La cuestión es que todos estos patrones en realidad no los soportamos nosotros, sino que ahora ustedes lo pueden implementar con más facilidad. Hay un montón de slides que me voy a saltear. Todas las slides del evento lo colgaremos en el site de IASA Spain, ¿vale? Bueno, hay cosas que van a salir pronto
relativamente pronto, en la próxima versión de .NET, como soporte para enums, soporte para table value functions, store procedures, mejoras de rendimiento de link que son bastante importantes. Estamos viendo en nuestros tests como 50% de mejora de rendimiento. Y hay cosas que no estamos trabajando ahora, pero que son súper interesantes y que sabemos que Entity Framework las necesita. La letra es pequeña y lo van a ver mejor en los slides, pero cualquier cosa que ustedes consideren que es importante que Entity Framework no tiene, me gustaría que en la hora del almuerzo vinieran y hablaran conmigo, porque me interesa mucho saber. Y con eso termino. Gracias. Gracias.